Dios por la vida de Mari Carmen. Yo sé que el Señor tiene siempre un propósito y Él sabe por dónde nos lleva, aun cuando sea muchas veces para nosotros dura la incertidumbre, porque sí, siempre lo es, pero Él sabe por dónde nos lleva, ¿verdad? Bueno. Vamos a orar, ¿sí? Padre Santo, gracias una vez más por tu preciosa y hermosísima presencia. Gracias por la vida de cada uno de mis queridos hermanos, amigos, familia preciosa, tus hijos, tu pueblo, tus discípulos, Señor. Gracias, Señor, por la obra preciosa que tú haces en cada uno, Señor. Mi Dios, aquí estamos una vez más, Señor, alrededor de tu preciosa palabra. Queremos aprender de ti, Señor. Permite que tu Espíritu Santo sea quien hoy conduzca este momento, Señor, y que cada uno de nosotros en su corazón, Señor, tenga la disposición, Señor, de escuchar, Señor. Danos de ti, Señor, esa preciosa capacidad de poder entender, Señor. Oraba Male al principio, que podamos entender, Señor, y que esto que podamos entender, Señor, podamos ponerlo por obra, Señor. Una vez más, gracias por la vida de Mari Carmen. Gracias, Señor, porque sé que tú, Señor, estuviste obrando y estás haciéndolo, Señor. Que, Señor, a lo mejor cuando no nos alarmamos por algo insignificante, Señor, incluso, Señor, una muela que pudiera tener simplemente caries, pensamos que ya estamos a salvo, mientras lo que no sabemos es que siempre dependemos de ti. Y si esa pequeña caries se vuelve una infección, Señor, es peligroso para nosotros, podemos morir. Qué importante es que siempre volteemos a verte y que, como hoy decía nuestra hermanita, Señor, tu voluntad se haga en nuestras vidas, Señor. Que tú, Señor, saques provecho hasta de un dolor de muela, Señor. Podríamos pensar que una pequeña herida en un dedo, una pequeña quemada es algo insignificante, pero, Señor, algo grave pudiera suceder si nosotros, Señor, no decidimos que todos los días tú seas nuestro Señor y que en cada cosa que pueda sucedernos, Señor, porque somos frágiles, tú seas glorificado, Señor. Cuanto más cuando estamos en incertidumbre por algo que creemos pueda amenazar nuestra vida, Señor. Pero confiamos en ti, Señor. Así es que enséñanos a que todos los días aprendamos a depender de ti. Aún en pequeñas circunstancias, aún en cosas que parecieran tan inverosímiles o tan insignificantes, Señor, que siempre tengamos en mente, Señor, que sea hecha tu voluntad, Señor. Así es que hoy, Señor, queremos darte gracias por esto, Señor. Consideramos, por supuesto, siempre un milagro, porque tú, Señor, todos los días sigues haciendo milagros, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Hermosa familia. Qué gusto verlos a todos, ¿eh? Estamos estudiando, como saben, las bienaventuranzas, que son el encabezado del Sermón del Monte. La enseñanza que para muchos es la menos entendida y sobre todo la menos obedecida en la mayoría de creyentes, lamentablemente. Y yo quiero que le he estado pidiendo a Dios en oración que todos nosotros, al menos para mí, sea no solamente pasar un domingo más juntos y que podamos escuchar un tema más, una enseñanza más acerca del Sermón del Monte, sino que de verdad pidamos con todo nuestro corazón al Señor que su Espíritu nos recuerde todos los días esto y que vaya siendo ya una forma de vida en nosotros, un deseo genuino el poder, digamos, asomarnos. ¿Cómo es el reino? ¿No te has puesto a pensar cómo es el reino de Dios? Cuando el Señor dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No es así como comienza en los evangelios?
Viene el Señor, dice a todos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza a decir cómo es el reino de los cielos a través de este precioso sermón del monte, y nos deja ver un poquito el panorama de quiénes son los ciudadanos del reino. Y los ciudadanos del reino tienen como característica el perfil, los matices del carácter de Cristo, que son primeramente un pobres en espíritu, ¿sí? Un corazón quebrantado, y hoy vamos a ver lo que es ser mansos, porque el Señor así lo es, ¿no? Si queremos darnos entonces una idea de cómo es el reino mesiánico del Señor, tenemos que poner mucha atención y no solo estudiar, sino también entender el Sermón del Monte. Y sobre todo, vuelvo a reiterar, poner por obra lo que estamos descubriendo juntos. Así es que pensamos que mañana pudiéramos orar y decir: Señor, ayer en la enseñanza del domingo vimos algunos aspectos de lo que es ser manso. ¿Podrías tú ayudarme a comenzar a hacer lo que no soy? Porque yo, déjenme decirles, cuando oro, le digo al Señor: claro que yo no soy de pobre en espíritu. Por supuesto que no soy de un corazón quebrantado. Soy todo lo contrario. Pero yo quiero ser así. Y si yo quiero ser así, entonces sigo los pasos de Cristo. Los discípulos que pretenden ser ciudadanos del reino, entonces son hacedores de la palabra y no solamente oidores. Oidores olvidadizos, como dice Santiago en el capítulo 1, verso 22. Así es que estas bienaventuranzas son como un mapa. Sí, como un mapa que nos conduce cada una a conocer el carácter de Jesús. Por lo que el cristiano debe anhelarlas. ¿Cuántas? Todas. Anhelarlas todas. Incluso aquellas que posiblemente no sean no vengan en tanta armonía con nosotros, con nuestro, digamos, zona de confort, como bienaventurados los que padecen persecución. ¿Te imaginas algún día estar en esa condición? Pero dices tú, esa parte no me gusta de las bienaventuranzas. Todo lo demás, vaya, bueno, pues ser pobre de espíritu, de un corazón quebrantado, sí, pero eso de estar en persecución no es para mí. Pero el cristiano debe anhelarlas todas, aún a respecto de la persecución. Me acuerdo cuando Jesús se encuentra en el pozo de Betesda, donde hay varios personas que están afligidas por diversas enfermedades. Se creía, no era más que un mito, como hoy hay muchos, ¿no? De que un ángel de vez en cuando venía y movía las aguas. No era cierto. Pero la gente estaba ahí para cuando eso sucediera, antes de que, o más bien la primera persona que llegase y tocase ahí el agua, iba a ser sana de su azote. Pero este hombre, que es el protagonista en ese momento, el coprotagonista, porque siempre es Jesús, que llevaba más de 30 años postrado, dice: ¿cómo voy a llegar? Cuando dice Jesús acerca de su enfermedad, ¿cómo voy a lograr ser sano si no hay quien me lleve? Ya cuando ya trato de acercarme al agua, pues hay otro que llega primero que yo, ¿no? Pero me llama mucho la atención que después de que Jesús hace esa obra de sanidad, tan importante por cierto en el día de reposo, a partir de ese momento, ¿qué creen que sucede? El Señor es perseguido. ¿Sí? Comienza a haber una seria persecución sobre Jesús por parte de los religiosos. Así es que podemos nosotros pensar entonces que por hacer, digamos, lo que podríamos llamar una buena obra, el pago de esto pudiera ser completamente contrario a lo que nosotros imaginamos, y a través de esto comenzar a vivir una forma de persecución. Vaya, el Señor lo vivió. Así es que si pensamos entonces en desear conocer cómo es el reino mesiánico de Cristo, debemos cada una de estas bienaventuranzas y lo que más nos va a decir el Señor acerca de cómo es el reino, todo lo tenemos que apropiarnos. Parte de la enseñanza es esto, y eso es parte, yo diría, de lo más importante, es hacer lo propio, lo que estamos estudiando.
No codear al de un lado, sino hacer lo propio y decir, este mensaje es para mí. ¿Qué quiere Dios decirme al respecto de esto? Acompáñame al capítulo 5 de Mateo. Entonces vamos a leer simplemente el verso 5. Mateo 5, verso 5, por favor. Mateo 5, verso 5. Mateo 5, 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Praus es la palabra que traduce mansos. Y es sobre todo un concepto que describe docilidad, pero tras esa docilidad describe la fuerza del acero. ¿Cómo ven? Pues la suprema característica de un hombre o una mujer praus es estar siempre bajo un perfecto control de sí mismo. En pocas palabras, mansedumbre es fortaleza puesta bajo control. ¿Puedes decirlo conmigo? Mansedumbre es fortaleza puesta bajo control. Entonces, mansedumbre no significa ser pusilánime, ¿no? O un ternurita sentimentaloide, tampoco. No es ser pasivo, o según el concepto mundano, porque así pensaban los griegos, para ellos el término o el concepto de mansedumbre no existía. Ellos lo ven como seguramente el mundo lo ve, mansedumbre siempre confundido con un servilismo, etcétera. Podemos añadirnos más a la lista. Mansedumbre no es sino fortaleza puesta bajo control. Un ejemplo de esto es un caballo. No importa si antes fue un Mustang, esos caballos salvajes que son difíciles de domar. Especialmente en algunos estados de la Unión Americana hay muchos caballos que, por cierto, heredaron de los españoles y del mundo latino. Pero son hermosos, a lo mejor viéndolos correr en manada, estar buscando a lo mejor cuál te gusta más, si el caballo bermejo, el pinto, el negro, etcétera, pero son difíciles de domar. Sin embargo, ya una vez que alguien los amansa, pues el caballo no por eso pierde su fuerza o su vigor, ¿verdad? Pero ahora es un caballo que puedes montar, que responde a las órdenes de su jinete. Está siendo él pues dócil a como era antes. Puedes llamarlo por su apodo, por su nombre, y él responde. Puedes incluso acariciarlo y no hay ningún problema por él, porque es manso. Sin embargo, no, insisto, pierde su fuerza, su fortaleza, su musculatura. Él es un animal que puede matar a alguien de una sola patada, ¿no? Que es fuerte. Pero me encanta ver esa fortaleza puesta bajo control. Así que ser manso no será jamás una señal de debilidad, sino una de nuestras más grandes fortalezas, ya que la mansedumbre es parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo y que nos dice, aprendan de mí que soy manso. Y usa, por cierto, la misma palabra, praus, fortaleza puesta bajo control, y humilde de espíritu. Ya hemos hecho mucho hincapié acerca de eso y yo creo que vamos a seguir encontrándonos con la necesidad de aprender y recordar más bien que Jesús nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Se dice de Moisés que era el hombre más manso sobre la tierra. Solo para que tengas la oportunidad de conocer el pasaje, vámonos a Números capítulo 12 en el verso 3 y puedas tú con tu marcador señalar el versículo. Números capítulo 12 verso 3. Números capítulo 12 verso 3. Entonces recuerden, mansedumbre es fortaleza
puesta bajo control. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés debió tener un temple de acero para poder lidiar todos los días con un pueblo rebelde, duro de corazón, que siempre se oponía, que siempre estaba insatisfecho, que no le gustaban las cosas como iban sucediendo a lo largo de su recorrido por el desierto. Y no me refiero a los 40 años, porque bien pudieron haber recorrido ese desierto en 40 días hasta llegar a Canaán. Pero durante esos primeros, digamos ese primer mes de haber recorrido, ya Moisés conocía la gravedad del corazón de todo el pueblo de Israel. Sin embargo, decíamos, es esa fuerza puesta bajo control. Moisés no significa que no se enojara, porque muchas veces se enojó. Y ustedes han visto, si han estudiado un poquito los primeros libros de la Biblia, se habrán encontrado con muchas veces Moisés quejándose delante de Dios, diciendo, es que me pusiste al frente de este pueblo, que es rebelde. Y muchas veces Moisés les llamó un pueblo rebelde, duro de corazón. Incluso aquella ocasión que golpeó la roca, cuando no debía haberlo hecho, él claramente le dice al pueblo de Israel, ustedes me hicieron pecar. ¿Verdad? Entonces él no significa que no se enojara, no significa que fuera blandito, ¿no? No significa que fuera el abuelito de Heidi, no, era simplemente manso, el más manso de todos los hombres. Pero él debió tener mucha control de sí mismo de parte de Dios, por supuesto, para poder lidiar con todos ellos. Por eso Jesús nos exhorta, sean como yo, manso y humilde. Y ahora, acuérdate cuando llega Jesús al templo y quita a todos los mercaderes ahí, que están invadiendo con sus ventas ahí en el templo de Dios. Y los azota, literalmente los azota. Vuelvo a reiterar, no confundamos las cosas. Hay ocasiones que entonces cuando nosotros no queremos tener una apariencia de debilidad, entonces reaccionamos carnalmente, reaccionamos con violencia, respondemos a alguna ofensa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no es tampoco tener un control de uno mismo. Sin embargo, no podemos decir que ser manso no es ser firme en las cosas, ¿no? Y decir las cosas como son. Pero volviendo a este Moisés, finalmente él fue un hombre manso. Y lo vemos muchas veces enojado, pero no significa por eso que él no dejara de ser manso, ni tampoco por ser manso ser débil. Jesús a los mansos les llama entonces en este versículo bienaventurados. Decíamos, la palabra bienaventurados es la palabra makarios en griego, que se puede traducir como feliz y dichoso, pero cuando hablamos de felicidad o de dicha, podemos confundirlo con un aspecto temporal. Como lo dice el legendario Chris Gardner, que hace 8 días nos sirvió de ejemplo. La felicidad, de acuerdo al mundo, son pequeños instantes de nuestra vida. Pequeños instantes a los que podemos llamar, sí, felicidad. Sin embargo, la traducción más correcta para makarios es bendición. Así es que podemos nosotros ser considerados bendecidos. Porque, a diferencia de la felicidad con respecto al mundo, la bendición de Dios no es un pequeño instante, sino algo que perdura y que tiene vigencia para toda la eternidad. Permanece para siempre. Y uno de los aspectos de la mansedumbre es ser o buscar la voluntad de Dios. Yo diría, mansos a la voluntad de Dios.
Dios. El discípulo de Jesús entonces es aquel en quien el carácter de Jesús está siendo formado, restaurado, por lo cual son mansos, dóciles a la voluntad de Dios. Ve lo que dice el Salmo 143, acompáñame por favor. Salmo 143. Salmo 143, en el versículo 10, por favor. Salmo 143, versículo 10. Dice, ¿lo tienen? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahora, ¿te has puesto a pensar qué sería cómo serían las oraciones de Jesús? ¿Qué sería aquello que Jesús le decía al Padre estando a solas todos los días? Parte de eso es esto. Imagínate, estas son las palabras posiblemente de Cristo, profetizadas por David. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué decimos que Jesús está pidiendo entonces que le enseñe a hacer su voluntad? ¿Te imaginas eso? Acompáñame rápidamente entonces a Hebreos en el capítulo 4 para que podamos entenderlo mejor. Hebreos capítulo 4. Perdón, es capítulo 5, disculpen. Es Hebreos capítulo 5. Sí. Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8. ¿Lo podemos leer juntos? ¿Lo tienen? Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, sin que yo la beba, pero no sea como yo, sino como tú quieres. ¿Te acuerdas de esa oración en el Getsemaní? ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que fuera Cristo a la cruz. Pero lo más admirable entonces es ver a Cristo rogando a Dios, no solamente que le librase de la cruz, rogando todos los días, que le ayudase a hacer su voluntad, todos los días, pero con gran clamor y lágrimas. Tú es así como pides a Dios que te ayude a hacer su voluntad, porque es algo que debíamos interesarnos en oración. Señor, por favor, te ruego con todo mi corazón, te lo suplico, quiero cambiar de coche. Señor, te lo ruego, por favor, te suplico que ese joven me haga caso. Te ruego, por favor, te suplico que me pueda sacar la lotería ahorita que compre el billete. Esa es nuestra oración. O decimos, Señor, te ruego con todo mi corazón que me ayudes a hacer tu voluntad, porque yo soy rebelde a tu voluntad. Debo reconocerlo, que todos los días actúo muy diferente a como tú quieres que yo sea. Entonces, ¿cómo es nuestra oración? Esta es la oración de Cristo, ya lo podemos ver. Entonces, el discípulo de Jesús es aquel en quien el carácter de Jesús está siendo, decíamos, restaurado. Pero en ese proceso, el discípulo entonces es manso a la voluntad de Dios. Jesús dice entonces, no sea como yo quiero, sino como tú. Y la voluntad de Dios fue que Cristo muriese en la cruz. ¿Y tú estás dispuesto a morir todos los días? Porque esa es la voluntad de Dios. Decíamos que es una de las características del discípulo, ¿no? Que renuncia a sí mismo y toma el camino de la cruz. Por eso son bendecidos los mansos, porque aceptan la voluntad de Dios y no lo lamentan en ninguna circunstancia, aún en momentos difíciles. ¿Conoces a alguien
que puedas referir, que te haya dado un gran testimonio respecto a someterse a la voluntad de Dios en algún aspecto difícil de la vida. Y no me vayas a decir que a lo mejor es el maestro Miyagi, ¿no? Que ya con tolerar a Daniel Santos ya era un hombre manso. Pues sí, pero a lo mejor alguien más cercano a ti. Yo no sé si se acuerdan de nuestra querida Lula, hermosa mujer. Yo la recuerdo con mucho cariño, aunque ya los últimos años de su vida pues no tuve oportunidad de tratarla ya. Nos vinimos para acá, pero cuando Dios le dio la oportunidad de vencer una vez el cáncer, ¿se acuerdan? Pero la segunda vez, cuando descubrió que que tenía cáncer, ya era pues demasiado tarde. Ella ya estaba muy invadida con todo su corazón. Y un hombre manso, una mujer que tiene mansedumbre, no reniega de la voluntad de Dios. No se enoja porque las cosas no pinten como él o como ella quisieran. Y Lula se despidió con un audio muy hermoso. Ella nunca perdió la ecuanimidad. Yo no la vi, alguien a lo mejor la vio, creo, Betito, tú la viste, ¿verdad? Todavía en el hospital, maquillada, porque eso sí, siempre tenía que tener sus labiecitos pintados, sus arregladita, ¿verdad? Y después de haber grabado ese audio impresionante de despedida, hermanos, pues me tocó, estoy en esta condición y voy a morir. Y ya, 2 días después murió. Pero es impresionante. Pero de todas las cosas que decía, a mí me daba mucho testimonio de esa fortaleza en el Señor, porque ella estaba esperando ya ver al Señor. Qué increíble, ¿no? ¿Tú esperas eso? Cuando ella recibe esta noticia, seguramente tuvo miedo, seguramente estuvo inquieta, seguramente lloró, pero como el Señor la fortaleció, ella finalmente entonces dijo, esta es la voluntad de Dios y estoy bien. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo escuché el testimonio del predicador Alberto Motesi hace algunos años en un congreso respecto a la situación que vivió una congregación hermosa en Vino Nuevo, en Ciudad Juárez, que se llama Vino Nuevo, que pastoreaban Víctor y Gloria Richards. Ella ya murió. Ellos, misioneros desde hace muchas décadas aquí en el país, comenzaron discipulando a familias mexicanas en el norte del país, en Ciudad Juárez. Y pues se dio esta hermosa congregación, la cual fue creciendo y creciendo y creciendo. Llegó el momento en el que donde estaban ellos congregados ya no era suficiente. Decidieron comenzar a construir un auditorio enorme. Y parece que contrataron a un arquitecto que buscó materiales de baja calidad con el propósito de pues quedarse con parte del presupuesto. Y ya casi para inaugurar el edificio, ya casi por estar terminado, hubo una nevada durísima. Eso parece que fue como en el 96. Y la nieve o el techo de la nave no aguantó la carga tan pesada de nieve y se derrumbó todo el techo. Dice Alberto, cuando yo me enteré de esto, imaginé la frustración, la tristeza, el enojo de Víctor y su esposa, y volé desde Argentina a Ciudad Juárez para verlos y animarlos. El hermano lo llevó, dice, al lugar donde presenciaron juntos la escena, todo derrumbado, todo en ruinas, y hubo un silencio de repente, donde dice Motesi que esperaba que comenzara a vociferar, voz en cuello, Víctor Richards diciendo, yo dejé mi país, yo dejé a mi familia, por venir a servir a los mexicanos, y mira cómo me pagan. Entonces, no, la voz del pastor Richards fue muy breve. Dijo, qué bueno que pasó esto porque vamos a tener que hacerlo más grande, vamos a poder hacerlo más grande. Y Motesi, voló esperando dar algo, una palabra de ánimo para el pastor. Más bien, Motesi voló desde Argentina
para recibir algo. Una hermosa enseñanza de Dios. Por eso Cristo les llama bienaventurados. Por eso les dice bienaventurados. Y si tú quieres, de acuerdo a la óptica del cielo, de acuerdo a la óptica del reino de Dios, sí, felices y dichosos. Por eso Jesús dice, hallarán descanso para su alma. Qué diferente es cuando nosotros no pensamos que la voluntad de Dios en cualquiera de las circunstancias pudiera incluso difícil causarnos a nosotros una satisfacción y tener paz en nuestro corazón. Eso es algo que debemos pedir todos los días. Señor, que las circunstancias que hoy puedan rodearme, no obstante a que me produzcan a mí sí tristeza, sí lloro, sí agachar mi cabecita, puedan finalmente darme una satisfacción. Y es saber que tú tienes el control, que tú eres Dios y que tú no ignoras lo que está pasando en mi corazón. Y entonces dice Jesús, hallarán descanso para su alma. Acompáñame al Salmo 37. Vamos a leer los versículos 9 al 11. Pareciera que el Señor Jesús cita este salmo cuando habla de esta bienaventuranza. Salmo 37, leemos los versos 9 al 11, por favor. Salmo 37, 9 al 11. ¿Cómo entonces reaccionamos a las adversidades de la vida? ¿Cómo nosotros reaccionamos, digamos, en el tráfico? ¿Cómo reaccionamos en el tráfico? ¿Cómo reaccionamos cuando se nos atraviesa alguien? O cuando nos ganan el cajón de estacionamiento donde estamos formados. ¿Cómo reaccionamos? No. Dejamos hasta de ser cristianos en ese momento, ¿sí o no? Pero aquí dice el Señor, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. O sea, no seas como ellos, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ¿ellos qué? Heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra. Me acuerdo de cuando Mefiboset, ¿se acuerdan? Será padrísimo repasar esa historia. Qué hermosa historia. Engañado por su siervo, va y se encuentra con David después de que viene de haber huido de Absalón. Y David le reclama a Absalón, ¿por qué no viniste a recibirme cuando vine? Y ya le dice, la verdad es que mi siervo me engañó. Yo había preparado un asno con muchas cosas para darle a mi señor y lo mandé, y él dijo que todo eso él lo había preparado. Y entonces David dice, pues ya le di todas las tierras a él. ¿Y sabes qué dice Mefiboset? Que se las quede todas. Que mi siervo, que mi señor haya regresado. Ese era el gozo de Mefiboset. No las tierras que le pertenecían a Saúl, que antes ya se las había heredado David a él. No, dice que se las quede todas. Porque finalmente David dice, pues compártanlas, ya se las había dado, pues compártanlas. No, que se las quede todas. Yo te quiero a ti. Dice aquí el Salmo, déjala ir y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se requerrán con abundancia de paz. Vuelvo a reiterar, el Señor dice, sean mansos como yo y humildes y hallarán descanso para su alma. Los mansos no solo heredarán la tierra, y no lo heredarán porque lo merecen, lo heredarán por gracia de Dios. Y ellos en eso se recrearán con abundancia de paz. ¿Cómo quieres tú que suceda eso? Ahora, esto, mis queridos hermanos, vuelvo a insistir, son los
¿Cómo viven los ciudadanos en el reino de Dios? Pero el Señor dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no es cuando tú mueras y dices tú, cuando muera yo entonces sí seré manso. No, es que hoy el Señor nos está llamando a ser mansos, a identificarnos ya como ciudadanos en su reino, a no parecernos más como lo que describe este salmo, los malignos. Afuera sí reaccionan con ira, con enojo. Yo recuerdo, vi una noticia en la televisión. Un par se estaban peleando por el cajón de un estacionamiento. Finalmente uno, valentonado, se lo quita y se estaciona ahí. Sale el otro de su coche y le entierra literalmente un desarmador en el ojo. Así. Y ya cuando vio la situación, pues ya se calmó y el otro pues estaba ahí. Vino la autoridad, vinieron las cámaras y seguían peleando. Ahora por el ojo, dice, mira lo que hiciste. Ahí tenía el desarmador clavado. Ahora ya voy a perder el ojo. Pues es que tú me quitaste el estacionamiento, el cajón de estacionamiento. Imagínate. Pero los mansos, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los mansos, mis queridos hermanos, pasan desapercibidos entonces en este mundo presente, dominado por la tiranía de los que creen ser más fuertes, populares, que se defienden como gato boca arriba en un mundo de protagonismos megalómanos. Todo el tiempo no se les puede decir absolutamente nada porque inmediatamente salen a su defensa. Pero este salmo nos dice quiénes serán aquellos mansos en el tiempo en el que Jesús reine en este mundo. Y aquellos junto con Jesús serán los más reconocidos en su reino. Ahí mismo en el Salmo 25, verso 9, Salmo 25, 9. Salmo 25, verso 9 dice, encaminará Dios a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Es decir, entonces el Señor se ocupará de ellos, estará caminando con los humildes, mostrará a los mansos su carrera. Por esa razón es que son muy bendecidos los mansos. Entonces, los discípulos son mansos a la voluntad de Dios, pero también los discípulos son mansos a la palabra de Dios. Muchos han dado por menospreciar la palabra de Dios y se han rebelado al tenerla en cuenta, pero a su modo. De modo que entonces sus juicios y sus razonamientos humanoides se basan en lo que yo pienso, en lo que yo creo. La Biblia sí, pero yo pienso y yo. Y entonces ya no tomamos en cuenta como discípulos, como cristianos, lo que la palabra de Dios dice. Por eso Santiago dice en el capítulo 4 que muchos dicen iremos y haremos mercader, venderemos, etcétera, etcétera, cuando debería decir si Dios quiere. ¿A poco para todo tengo que decir si Dios quiere? Oye, nos vemos mañana, si Dios quiere. ¿Cuál es la actitud cuando hacemos esto? ¿Qué crees cómo nos vemos? ¿Cuál sea la condición del corazón de un hombre cuando decide que Dios esté involucrado en todo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? Pues sí, ¿no? Estamos reconociendo su señorío delante de nosotros. ¿Es o no es Cristo tu Señor? Dice, ¿por qué me llaman Señor? Si no hacen lo que yo les digo. Isaías capítulo 8, versos 20 al 22, por favor. Isaías capítulo 8, versos 20 al 22. Isaías capítulo 8,
versos 20 al 22. Isaías 8, 20 al 22. ¿Lo tienen? Dice, a la ley y al testimonio. Y yo diría, como está escrito aquí, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Es decir, si no en nosotros está guiarnos y ser de acuerdo a la palabra de Dios, es porque no nos ha amanecido. Ahí mismo en Isaías capítulo 66, leemos los versos 1 al 2, por favor. Isaías 66, al final del libro, versos 1 al 2, por favor. Isaías 66, 1 al 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Es que también un discípulo tiene cuidado de la palabra de Dios. No me refiero a cuidar el ejemplar de piel que tienes, ¿no? Yo tengo un ejemplar de piel que me hizo favor el hermano David Gleason de regalarme, que está con el Señor. No me refiero a eso, sino más bien a cuidar, a llevar, a hacer por obra, a poner por obra lo que vas descubriendo de la palabra de Dios. Por otro lado, un discípulo no hace énfasis en un conocimiento. Muchas veces queremos traer a nuestros amigos a bibliazos, ¿no? Cuando es más bien nuestra actitud mansa, que mejor habla de Dios ante los demás. Es decir, el efecto transformador de la palabra se deja ver en claro en los que son discípulos de Cristo. Así es que esa mansedumbre puede ser de mucho más testimonio para ellos. De modo que ni los años de ser cristiano, ni mucho menos el conocimiento, y cuanto más es lo que nos define delante de Dios, sino la humildad, la mansedumbre de Cristo. Dice ahí mismo en Isaías, en el capítulo 6, Isaías capítulo 6, verso 5, cuando Isaías está en el templo y tiene esa gran teofanía, esa gran revelación de Dios. Entonces dije, verso 5, Isaías 6, verso 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, entre más revelación de Dios tiene un discípulo, más humilde es. Por eso cuando tenemos la bendición de compartir la palabra, siempre lo hacemos desde el asombro, desde la misericordia, desde la gracia de nuestro Dios. La palabra de Dios, entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios es Dios. Cuando nos encontramos con algo que la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento, qué hermoso es compartirlo desde esa óptica. El Señor, por su gracia y misericordia, ha traído a mi corazón esto. La mansedumbre entonces es un fruto que proviene del amor. Acompáñame a Gálatas capítulo 5, leemos el verso 22, Gálatas 5, 22. Ya entendimos que el discípulo es manso a la voluntad. Sí, Gálatas capítulo 5, verso 22. El discípulo es manso a la voluntad de Dios, es manso a la palabra de Dios. Y la mansedumbre ahora debe ser un fruto del amor. Dice Gálatas capítulo 5, verso 22.
Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor. Y vienen enlistadas muchos aspectos del amor: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos entendemos que las comas pues no son de inspiración divina, ¿verdad? Son parte de nuestra forma gramatical. Así que podemos sustituir la coma que viene después de la palabra amor por lo que podrían ser 2 puntos y seguido, para indicar que lo demás, después del amor, son el resultado, digamos, el efecto causal del amor. Podemos observar cómo Pablo dice en singular el fruto, no dice los frutos, sino en singular, fruto del Espíritu. Si fuera en plural, entonces entenderíamos que después de lo que dice de amor, todos son frutos del Espíritu. Pero Pablo está haciendo un énfasis en que el amor es el fruto del Espíritu. Y lo siguiente es el resultado del amor. Entonces entendemos que la mansedumbre es el resultado del amor. Ahora dice la palabra que el amor de Dios ya ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, verso 5, ¿verdad? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, la mansedumbre es algo que se debe ver en todos los cristianos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué entonces no se ve? ¿Será por aquello que el mismo Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 9? Acompáñame por favor, Romanos capítulo 8, versículo 9. Y es ahí donde yo quiero detenerme para meditar. Romanos capítulo 8, verso 9. Dice Pablo a los romanos: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mis hermanos, el fruto del amor y todo lo que proviene del amor no podrán fluir en alguien que no tiene el Espíritu de Dios. No podrá fluir en alguien que no es de Cristo. Por eso el apóstol Juan dice que el que no tiene a Dios no conoce el amor. Entonces tampoco la mansedumbre. Podría tener un carácter débil, con servilismo, pero no por eso ser manso. Porque el que es manso, de acuerdo a la perspectiva del reino, es alguien que provoca temor en el reino de las tinieblas, temor en el reino de Satanás. Pero un servilismo, un ternurita, ese más bien produce risa en el reino de Dios, en el reino de las tinieblas, perdón. Risa, carcajada, burla. La mansedumbre es una característica de quienes han recibido el Espíritu de Cristo, ni más ni menos. Por eso es que yo tengo temor, y se los voy a decir con toda franqueza. Nos encontramos cada vez con una verdad espiritual poderosa, que si tú quieres solamente puede ser el sermón del domingo y mañana seguir tu vida normal. Pero si tú quieres hablar seriamente con Dios y decirle: Señor, yo reconozco que no me veo todavía como un hombre manso, como una mujer con esa característica, mansedumbre. Todavía no me veo humilde. Todavía no me veo con un corazón quebrantado delante de ti. ¿Cómo me ves tú? Yo quiero, de verdad, decirte: Señor, transfórmame. Lléname de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser un hombre así. Quiero tener las cualidades del reino. Tú se lo puedes decir.
Recuerden que hay una gran diferencia entre ser creyentes y discípulos. Hemos estado haciendo mucho énfasis en eso, es muy importante. Porque todavía muchos creyentes, por favor, no se ofendan, muchos creyentes siguen estando en las filas de los enemigos de Dios. Si no me crees, lee Juan capítulo 8 y te darás cuenta de que así es. La Biblia no miente. El apóstol dice que muchos creyeron en Él. Vaya, sí, Él es el Mesías. Sí, Él es. Pero todavía lo odio. Pero todavía lo aborrezco. De verdad. Y si no me crees, léelo ahí. De hecho, yo quiero que por favor cada uno de ustedes no venga a escucharme y se vaya así. Llegue a casa y repase todo lo que yo le estoy diciendo. Y si no es así, vengan y díganmelo. Entonces yo puedo decir, si ya descubrimos una verdad, ustedes y yo, no nos conviene sepultarla. No nos conviene llegar y meterla en un cajón bajo llave, ¿no? Tenemos que hacerla nuestra. La enseñanza, la efectividad de la enseñanza dominical, de los grupos en célula, radica en que yo me apropie lo que estoy escuchando, en que yo lo haga mío, en que no se quede como un simple conocimiento, porque el conocimiento envanece, mis queridos hermanos. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que hacer, y no es quedarnos con la información del domingo ya. Si me gusta cómo predica o no, eso ya es otra cosa. Yo quiero ser puntual con lo que estoy escuchando. El reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Así es que hoy, eso es el desafío que todos nosotros nos llevamos. En primer lugar, yo. Sí, yo. Porque jamás voy a considerar justificarme delante de Dios de poner a ustedes cargas que yo no voy a llevar, de cargas que no puedo, que no estoy dispuesto ni siquiera a mover con un dedo. Eso se llama fariseísmo, hipocresía. Pero yo no quiero ser así, ni tampoco ustedes como futuros discipuladores de otros, ¿no? Papás, líderes, etcétera. Nadie quiere ser así. Todos debemos ser, como lo que estamos viendo, ciudadanos del reino. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú, Señor, estás llevando de la mano, Señor, y tu palabra, claro que toda es verdad, Señor. Yo quisiera vagamente, pero muy vagamente imaginar cómo será cuando estemos en tu presencia. Y cuando nuestra fe sea transformada en vista. En ese momento ya dejaremos atrás el tema de la fe. Sí, porque ya todo comenzará a revelarse ante nosotros. Todo lo que hoy estudiamos, todo lo que a los que fuimos niños en escuela dominical alguna vez nos enseñaron, todo comenzará a tener sentido, todo comenzará a verse una tras otra, una realidad. Entonces, nuestro rostro se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Sentiremos un gozo indescriptible en nuestro corazón. La felicidad, por fin sentiremos qué es verdaderamente la felicidad. Saltaremos como becerros de la manada. Reiremos, nos abrazaremos, levantaremos la copa de victoria. Será un momento de mucho gozo y emoción, no pasajera, una constante gozo. Así. Reiremos a carcajadas. Seremos muy felices.
Entonces, si pudiéramos pensar en que hoy sí tenemos que lidiar con nuestra naturaleza, sí tenemos que venir todos los días delante de Dios y rogar, Señor, 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 enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Con lágrimas, con clamor, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, yo sé que tú dirás, bienaventurados esos pobres de espíritu, que son humildes y que tiemblan a mi palabra. Con esos quiero habitar. Y algún día la recompensa por gracia vendrá. Heredarán la tierra. De ellos es el reino de los cielos, dice tu palabra. De ellos. Pero, Señor, yo te lo he dicho en oración, mi Dios, yo quiero ser el primero, y que mi esposa, que mi mamá, que mi suegra, que mis amigos, que mi congregación vean que soy un hombre de acuerdo a lo que yo mismo estoy predicando, Señor. Eso es algo que por fe te lo estoy pidiendo, con todo mi corazón. Que cada uno, papás, que el hijo no pueda decir, es que mi papá, es que mi abuelo, es que mi hermano, es que no, Señor, porque todos desearemos que esto que estamos aprendiendo, ser pobres de espíritu, con un corazón quebrantado y mansos, sea algo que nos caracterice a los que somos discípulos, a los que pretendemos ganar tu reino. Y a Juan el Bautista, dice tu palabra, que le costó luchar con violencia, abriéndose paso con firmeza, con violencia, con fuerza, para arrebatar el reino. Señor, pero tenemos a tu Espíritu Santo, dice tu palabra, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán mártires. Entonces con tu Espíritu tendremos la capacidad de sí llevar a cabo tu voluntad. De sí poder, Señor, decir, la perdono, lo perdono. Sí decir, renuncio a este pecado. Sí decir, prefiero a Cristo. Guardar silencio ante la ofensa. Ser de un corazón contrito y humillado delante de ti. Tendremos la capacidad de decirte a ti, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Mi Dios, ayúdanos a ser mansos. Señor, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.